¿Qué aportaron a la causa universitaria? Lo de Keylor, muchísimo. Esta temporada sin Keylor hubiera sido algo completamente distinto. Creo que la portería se urgía, lo que platicábamos al principio del bloque anterior. Necesitaba cubrir ese espacio y lo hizo de buena manera. También le daba salida al equipo. Creo que eso funciona y funcionó muy bien. Lo de Vite, híjole, se esperaba mucho. De hecho, fue por el que más pagaron, 5 millones creo que fue, me acuerdo. Y la verdad es que no rindió. No creo que haya rendido. Sí, jugador de selección. Sí, Vite, sí, sí, pero sí. a ver, pues hay jugadores que no encajan en un sistema, en un equipo, que no se adaptan, y fue el caso, me parece, de la mayoría de los que veíamos en pantalla. Sí, muy mal. Ahí los Pumas, me parece que en la selección de refuerzos. Lo de Keylor menciona aparte, porque coincide un hombre profesional en toda la extensión de la palabra, que llegó con muchísima experiencia, ya también con muchos años a cuestas, y que llegó a ponerse la playera del Club Universidad y defendió esa portería con todo lo que tiene Keylor, ¿no? Al final no consiguieron el objetivo, que era calificar, buscar el título, pero Keylor lo hizo de manera espectacular. Que curiosamente fue el que se equivocó en el último partido, ¿no? Sí. Que cómo es la vida. Creo que con eso la gente se puede ir tranquila a casa, incluso. O sea, si ven un rendimiento como el de Keylor, sí, pero si ven un rendimiento como el de los demás, Paco. Claro. No, pero también, a ver, se le está olvidando Álvaro Angulo. Yo creo que ese chico por la banda izquierda volaba y en muchas ocasiones asistió y anotó. Y con eso yo creo que está por bien servido Emilio. los Pumas, Tuvo porque era lo que 2-3 partidos. necesitaban. Me estás pintando a Maradona, sí, a sí, Messi. sí. No. Yo creo que fueron Calma, Emilio. entre 10 y un poco más de partidos buenos, porque también no le puedes poner una perfección absoluta a este no equipo. lo hizo mal, la verdad ese chico no lo hizo mal, Angulo no lo hizo mal, pero mira lo que estamos hablando, o sea, estamos hablando de puros defensores, llámate el portero y el lateral izquierdo, pero después de ahí para adelante todos los de refuerzos me parece que no le atinaron a ninguno. ¿Sabes quién no llegó? Es una realidad. Paco, no llegó este año, pero ¿sabes quién decepcionó? Me parece Carrasquilla. Fue el mejor jugador de Pumas durante hace 3 torneos, fue el mejor jugador de Pumas. Pero también ahí hubo algo Carrasquilla. raro, ¿no? Efraín lo estuvo sacando de la posición que es más natural para él. Entonces creo que Claro, también eso ahí también tiene que ver. es un error de técnico lo de Carrasquilla, porque ha demostrado que es un muy buen jugador. Sí. De hecho, en su primera temporada creo que lo hace muy bien, y ya en esta coincido contigo, no fue, pero no se lo achacaría completamente a él. Ahí sí son decisiones técnicas, creo. Sí, pero yo creo que el buen futbolista se adapta, ¿no? Al técnico, y se adapta a las Sí, condiciones sí. de los partidos. En una idea, Y es sí. muy buen futbolista, pero Sí, tuvo sí. un bajón notable. Pero también el esa baja futbolista de juego panameño. tiene que ver con lo que dice Eddie, ¿eh? Mira que con Eddie estamos de muy pocas veces de acuerdo. Pero sí estoy de acuerdo con él en que él es un contención más ofensivo. Sí. Luego lo ponías de media punta, luego no lo ponías tú en crees una que no sabe posición jugar donde ahí, te va a Paco? rendir a lo máximo que te puede dar las características de ese jugador, ¿no? Entonces, ahí sí creo que estoy con él totalmente, que debes de poner a los jugadores donde te van a rendir de acuerdo a tus características profesionales como futbolista, ¿no? No vas a rendir lo mismo en otra posición por mucho que te esfuerces si tus características son otras. Y entonces me parece que Carrasquilla fue una muy buena contratación, pero lo ubicaban en una posición en la que no te va a rendir totalmente de acuerdo a lo que es él. Los equipos y las rachas más largas sin ser campeones de los 4 llamados grandes. En el fútbol mexicano, en América, 12 meses. Ahora, Ahí la lleva. ahí la lleva. Cruz Azul, 4 años, 6 meses. En 2021 fue campeón con Juan Reynoso. Guadalajara, 8 años, 6 meses con Matías Almeida, el último título. Y los Pumas, 14 años con 7 meses. Era Memo Vázquez el timonel de este equipo. Son muchos años. Aparte, el equipo de Universidad de México, Fabs, no pudo superar el play-in en ninguno de los 2 torneos. O sea, la puerta para entrar a la fiesta grande del fútbol mexicano es tan grande que para un equipo como Pumas es un fracaso rotundo no calificar Tienes siquiera al razón. play-in. Sí, completamente de acuerdo, porque además estamos hablando del orgullo azul y oro, que parece que cada vez está más disminuido, ¿no? Aquí vemos justo cómo le fue en el clausura. Pumas ganó en penales a Juárez, y ahí están los resultados que hablan, pero por sí solos, ¿no? Me parece que llegó Efraín a tratar de meterle ahí jiribilla a este equipo, de conectar con la afición, y fue más lo que habló que lo que en realidad hizo por su equipo. Me acuerdo de este partido en el que no querían salir a jugar en Juárez porque los pulmones y lo que sea, parecía que respaldaba a su equipo de una u otra manera, y hoy está El demostrando día de la tormenta de arena. de arena. Bueno,
Fabs. Sí, no o se sea, podía jugar ahí. No, lo entiendo, pero fue muy criticado por eso y contrario a lo que decía el resto de los aficionados a Pumas decían, claro, nos está cuidando, está respaldando al equipo, no le importan las críticas o que incluso pudiera ser sancionado en algún momento por no salir a jugar, pero después hizo poco o nada Efraín y la verdad es que no lo están acompañando los resultados y cuando no te acompañan los resultados parece que solamente te estás dedicando a hablar. No, yo creo que el tema de los resultados, Fabs, o sea, varía, ¿no? Y también varía en cómo empiezas el torneo. Yo siempre he pensado de que si empiezas bien un torneo, puedes a lo mejor bajar el ritmo a mediano cuando ya estés un poquito con más seguridad en la tabla, ¿no? Pero ¿cómo empezó Pumas? O sea, tuvieron que poner un portero de 17, 16 años, no recuerdo, y les fue mal en los primeros 3 encuentros, fueron derrotas aseguradas, ¿no? Y precisamente por errores de novatez, de lo que quieran. Y no es que quiera mencionar a este muchacho de que él fue el máximo responsable, porque también Juárez lo puso, pero bueno, las condiciones así fueron, ¿no? Para Pumas tuviste que poner a inicio de torneo a un portero joven, porque todavía Keylor no llegaba, ¿no? Y si nos vamos más adelante, ya en el repechaje, cuando estás en el play-in, Keylor Navas llega después de haber sido eliminado con Costa Rica, y por otro lado Pachuca llega pues renovado porque cambiaron de técnico, pero ¿no? eso Entonces, no es culpa de nadie más que de la directiva de los Pumas, Emi. O sea, ¿pero de qué la puede hacer la planeación, directiva? haber traído a un portero después solamente ya para tratar de salvar lo que hizo este chico de 17 pero ese fue años. un tema de negociación, Fabiola. ¿Cómo? Porque no lo querían soltar a Keylor, le estaban haciendo larga para que obviamente no terminara abruptamente. Pero no me digas que Keylor era la única opción. Si tu portero está haciendo la figura de la temporada, algo está mal, ¿no? Exactamente. O sea, yo realmente pienso que lo de Lara fueron 2 partidos que Parra, también le ¿no? patearon un Era Parra. montón. Y Parra, perdón. Parra. Y aparte de Santos te mete 3 goles y sí, a lo mejor uno tuvo la culpa, Parra, o 2, pero que te pateen tanto al arco y que en ese momento Santos era el último lugar en la tabla y que te gane y que después termines a lo mejor ganándole a Cruz Azul por muchísimas circunstancias, me parece que no es una buena temporada y la realidad No, si para vamos nada, a valorar lo que es Pumas, estar peleando por el play-in de verdad, o sea, me parece que hay que exigirle como tal, ¿no? Así como se le exige a la América, se le exige a Chivas, se le exigen a la gente, a los dos de equipos del norte que invierten mucho. Este año a Pumas se le invirtió muchísimo dinero, entonces también hay que ver que los resultados no respaldan lo que trajeron en Pumas, y aparte Efraín los pidió y le trajeron lo que quiso, ¿no? Entonces, cuando tú pides jugadores y te los traen y das estos resultados y estar peleando el play-in, me parece que es muy pobre lo que hizo Pumas este año. Es algo que pasa con estos denominados grandes. Lo de Pumas ahorita lo estamos describiendo, son torneos en los que apenas llega a play-in, son torneos en los que sí tuvo una semifinal con Mohamed, pero que se queda corto. A ver, Fabs. Lo de Aaron Ramsey, bueno, vemos los números de Carrasquilla y de Macías, ahora hablamos de Aaron Ramsey, el galés, que vino pues, prácticamente de paseo. 17 partidos jugados, Carrasquilla no anotó goles, 4 asistencias. No es su función anotar goles. Macías sí es un centro delantero que lamentablemente volvió a lastimarse. Ahí veíamos los números de Macías, que me parece no lo hizo tan mal. Y le puso actitud, ¿no? Sí. Porque regresó como poniéndose bien la playera de los Pumas. Muy buen gol que se da vuelta. Dijo, no el penal. necesito que hablen de mí. O sea, creo que él le puso mucha actitud, tristemente, porque además es un jugador joven. Tampoco es que sea un jugador. 26, creo, ¿no? Y ya tiene Pero muchas lesiones. Muchísimas lesiones. Es una carrera que todavía es muy corta. Lo de Aaron Ramsey lo calificamos de una charlotada, una mala broma. ¿De qué calificamos la llegada de Aaron Ramsey? En ese orden, Matador. Al fútbol mexicano. Pero en situaciones promotores, porque se habla mucho que son el mismo promotor ahí con alguien que está en el equipo. Entonces, esas cosas pasan en el fútbol mexicano, que de repente te ponen a un jugador y suceden estas cosas. Era un jugador retirado, Ramsey. Que hasta parecería inexistente, ¿eh? Si yo fuese Aaron Ramsey y armo mi currículum, yo creo que en una de esas no pongo que estuve en Pumas, porque su paso fue completamente inexistente aquí con los Pumas de la Universidad. Este fue el único gol que hizo Fabs en un partido que ya no debería haberse jugado porque caía una tormenta fenomenal. Y lo acaban ganando gracias a eso. Y ganaron gracias a un gol, Emilio, de Aaron Ramsey, en un partido que debió haberse suspendido. Pero bueno, ¿cómo calificamos del
Yo creo que es la paso palabra. de Ramsey por Pumas. Fue malo, ¿no? Porque se esperaba muchísimo de un jugador o de un medio creativo con toda esa historial que tenía, que lo fuera a poner acá con los Pumas, y creo que ni un pase de gol tuvo. Entonces, bueno, las estadísticas... Malo es una con él no palabra muy mienten. bonita, Emilio. Por Dios, el paso fue Es que terrible, no me gusta ser fue tan cruel. espantoso. ¿Mandé? No me gusta ser tan cruel a mí. Pasó Es por que Pumas. sí, no, pero... Es lo que, o sea, es complicado. A ver, ya estaba retirado, ya era Sí, parte de la entrenador. dirección técnica Sí. del Cardiff, ya no había necesidad de venir a la Ciudad de México, y sobre todo si no venías con ganas, ¿no? Tuvo unas vacaciones y además vacaciones cortas. Sí. Sí, y luego además perdió a su mascota, lamentablemente, y me parece que eso terminó. Y falló un penal. Sí, sí. Sí, mal y de malas. Bueno, pero también, mira, te voy a decir una cosa. Osvaldo Sánchez perdió a su padre Sí. en un mundial y yo lo que regresó tiene que y volvió rendir, ahí. ¿no? O sea, Claro, no, sí, no a mí puedes, eso no. no El puedes. Bofo también, ¿no? Hay un Para mí, momento sí, en hay Libertadores. mucha gente que han pasado muchas cosas. A mí me pasó una cosa muy mala en el año de que fuimos campeones con Pumas, y no la puedo contar, pero familiar, y ahí fuimos campeones. Sí. Entonces, y te lo digo con Profesionalismo. conocimiento de causa, Sí, yo ¿no? también creo que Entonces, no es pretexto. yo creo que no puedes meter a tu vida personal en tu rendimiento en la cancha. Me parece que han hecho malas elecciones, y lo hemos dicho toda la temporada, ¿eh? Sí. No eligieron bien a los jugadores. Yo solo, Paco- y ahora que se soltó la cartera, Sí. me parece que deben de haber elegido mucho mejor a los jugadores de acuerdo a la identidad que es Puma. Bueno, yo no me iría tanto en la grandeza con el tema de los títulos. Yo lo diría también con todo lo que es Pumas, ¿no? Y no me refiero nada más a la universidad. O sea, si tú vas a cantera, las instalaciones son de primer mundo. Sí. Seguramente van a ser mundialistas, ¿no? Eso también te genera un espíritu de grandeza, porque sabes que pueden las próximas joyas estar allí, ¿no? O salir Sí. de allí. No Pero ha son las sucedido sí. porque también la competencia es muy distinta. Pero les traen a 9 y cuando extranjeros, tienes Emilio. tantos extranjeros no ayuda, exacto. Bueno, también es eso, ¿no? Bueno, Y Pero también, Emilio, la grandeza, ve a otros equipos, ve los ejemplos en el mundo. La Juventus es el más grande de Italia. Se fue a la B, regresó y ganó como 9 seguidos. Respaldó ese bajón que tuvo. O vemos un Real Madrid que tuvo una época que también le costó trabajo, y míralo dónde está. Creo que eso es lo importante. Creo que eso es lo que bueno, verdaderamente entonces te hace Pumas grande. está en esa etapa de que ahorita no va a tener títulos. A Cruz Azul le pasó. A Ganó Cruz Azul le uno, pasó ¿no? terrible, Y otra vez volvió a ser muchísimos grande, años. competitivo. Por Bueno, eso América, mismo. le ha pasado a América, le ha Y pasado a al todos. Milan. A todos el le Milan van a también. pasar, a todos le van a pasar, pero lo de a Pumas no te da a todos le esperanza. puede pasar esto. Sí. Lo que sí es que hay que exigirles, ¿eh? Eso sí, estoy de acuerdo en ustedes. Claro. Creo que, a ver, Pumas me parece que no se va a borrar una grandeza tan rápido y tan fácil, ¿no? Pero sí hay que exigirle, ¿no? Y sobre todo porque ahora ha habido dinero, ¿eh? Antes decías es que la cantera solamente es un equipo de puro canterano, traes a 3 jugadores nada más porque antes solamente se podían traer 3 o 4. Sí. Ahora se traen muchos jugadores y no le han atinado a la grandeza del equipo, ni a la identidad, Ahí voy, Paco. ni a las muchísimas cosas. Entonces, Creo ¿la que han crisis es perdido solamente mucha identidad. deportiva o también de identidad? Ha perdido mucha identidad Pumas. O sea, mira, yo te voy a contar una historia que cuando yo llegué a Pumas decía, de llegar a Pumas, embonar en Pumas con gente de mucha cantera, de jugadores que han venido de otros equipos y han embonado también, no es fácil embonar ahí. A mí me costó trabajo los primeros meses, pero después embonamos bien y llegamos primero, salvamos al equipo del descenso, que muy poca gente se acuerda. Después perdimos una final contra tu glorioso Atlante. Sí, señor. Después jugamos 2 finales y las ganamos. Entonces, el equipo en esos 5 años que yo estuve, me parece que tenía ad hoc a la cantera que tenía, a la grandeza que tenía, porque tenías un equipo con mucha identidad de la gente que Exactamente. venía Oye, de Paco, fuera, pero la cantera era gente muy que distinta. tenía identidad, que sí, pero hoy día, Emi, acaban jugando con 2 canteranos. Sí. Pero mira, es con que eso es el Rubalcaba y problema con de la Benevendo. liga. Eso es problema de la liga, Paco, porque ahora te No, es ponen una problema de sub-21, Pumas. una sub-17, 18 y todas esas, y ahí se pierden todos los jóvenes. Ya cuando Pero eso llegan es a por- 22 años, pues pero yo creo que Emi, ya es para- perdieron las es ganas más- de llegar al primer equipo. Y eso es problema más de la problema- liga. No, de la liga no, de Pumas, porque no les da oportunidad. Entonces, Chivas le está dando ahora oportunidad Claro. a jugadores de cantera, que hay 5 jugadores de cantera jugando y llegaron a cuartos de final, llegaron a una semifinal.
cuando no dabas nada por Chivas al principio de la temporada. Y no es problema Casi de la llegan a liga. la semifinal. La liga te lleva. Pero también ha cambiado eso, Paco. ¿Te acuerdas el otro día que hacíamos el análisis del bicampeonato? Que había como 7, 8 canteranos en el equipo, después se redujo a 6, ya en esta final creo que ya solo había 3 canteranos. Ya ha ido hacia abajo eso, porque Pumas ha decidido soltar esa idea. Y también estaría bien, porque también se ha dado cuenta Pumas que necesita contratar. No coincido. Estaría bien, No porque coincido. el chiste es ganar los títulos. Por qué no coincido. Y el problema que yo creo es las contrataciones, que las contrataciones se han equivocado, han hecho cosas terribles como un Dani Alves, como un Aaron Ramsey, han tratado de llenarle a la gente con otras cosas. Sí, pero no pasó mucho. O sea, pero a ni esa con final Aaron que dices... Ramsey, ni... Sí, no. A esa Pero final que creo dices que solo 2 canteranos. renunciaron a lo que estaban haciendo bien, que era justo el tema de la cantera, ¿no? Que si por algo se distinguía Hacían bien hace Pumas, muchos Te voy a decir una historia. pero Te voy a eso decir es una algo que, 2004, que tendría que 20 seguirse años. desarrollando. En Pumas UNAM, no todas las salidas se anuncian con ruido ni generan debate inmediato. Algunas ocurren en silencio, casi sin titulares, pero tocan directamente el nervio de la identidad universitaria. La despedida de Andrés Araujo es una de ellas. Araujo no es un nombre mediático ni una figura reconocida para el gran público. Y justamente ahí está el punto. Llegó a cantera con 11 años, recorrió todo el proceso formativo, se consolidó en el Sub-21 y fue parte del equipo campeón de la Apertura 2025 en esa categoría. Más de 70 partidos, liderazgo defensivo, continuidad. Cumplió el camino completo que históricamente Pumas presume como modelo. Y aún así, el salto nunca llegó. Ni minutos, ni prueba real, ni una oportunidad en el primer equipo. Su mensaje de despedida fue respetuoso, agradecido y sin reproches. Habló de valores, de personas, de formación humana. Exactamente de los conceptos que durante décadas diferenciaron a Pumas del resto del fútbol mexicano. Y por eso su salida incomoda más de lo que parece. Desde lo deportivo, Araujo no desarma al plantel. No cambia un resultado ni altera una alineación. Pero desde lo simbólico, el impacto es fuerte. Porque cuando un club que se define por su cantera deja ir a un canterano sin debutar, el debate deja de ser individual y pasa a ser estructural. El mensaje que baja a cantera es delicado. Formarte bien no garantiza oportunidad. En los últimos torneos, Pumas habló mucho de jóvenes, pero confió poco en ellos cuando el contexto se volvió exigente. En los partidos donde el margen se achicó, la respuesta no fue la base, fue mirar hacia afuera. Esa lógica acumulada explica por qué hoy hay futbolistas que completan ciclos formativos enteros sin siquiera asomarse al primer equipo. Esta salida, además, no ocurre aislada. Se da en medio de una evaluación profunda del plantel, de ajustes internos y de un mercado que no solo suma nombres, sino que empieza a decidir a quién soltar. Araujo fue el primero en salir sin ruido, pero no necesariamente el único movimiento que expone una revisión más amplia. Pumas no pierde a un titular, pierde una señal. Y en un club cuya identidad se construyó sobre la formación, esas señales pesan tanto como cualquier fichaje. Porque si el proyecto apunta a reconstruirse desde la coherencia, las decisiones deben acompañar el discurso. La salida de Andrés Araujo no es una tragedia deportiva, es una advertencia temprana. Y mientras una puerta se cierra en silencio, otras empiezan a crujir dentro de cantera, donde el mercado ya no solo habla de llegadas, sino de quienes deberán resistir la sacudida interna que recién comienza. La salida silenciosa de un canterano dejó una señal clara en cantera: el proyecto está en evaluación real. Y cuando ese proceso se activa, no solo se revisa lo que se va, también se estudia con lupa qué oportunidades externas pueden tener sentido. En ese contexto empezó a circular un escenario particular: Marcelo Flores y Tatiana Flores. Ambos atraviesan un momento parecido en Tigres UANL. Talento hay, historial en selecciones también, pero la realidad es dura, los minutos no llegaron. Marcelo nunca terminó de consolidarse en el primer equipo varonil, mientras que Tatiana sigue buscando continuidad real en el femenil. Cuando dos futbolistas jóvenes con proyección quedan atrapados en ese limbo competitivo, el mercado inevitablemente reacciona. Ahí aparece Pumas UNAM, no como impulso, ni como solución express, sino como contexto. En el varonil, Marcelo encaja como un perfil creativo, móvil, con capacidad para moverse entre líneas y ofrecer variantes en un ataque que todavía busca mayor claridad en los últimos metros. No llegaría con la etiqueta de Salvador ni como fichaje mediático, sino como una pieza a trabajar, algo que históricamente Pumas supo hacer cuando el entorno es el adecuado. En el femenil, el análisis es distinto y más cuidadoso. Tatiana es vista como un proyecto con margen de crecimiento evidente, pero el momento del equipo y las decisiones recientes en la planificación obligan a evaluar cada incorporación con lupa. Aquí no se trata de sumar apellidos, sino de mantener coherencia colectiva. El factor que añade una capa extra a este escenario es el entorno familiar. Silvana Flores ya forma parte de Pumas, conoce la exigencia diaria y el funcionamiento interno del club. Eso no define decisiones por sí solo, pero sí pesa en la lectura humana del posible movimiento.
no por romanticismo, sino por entendimiento del ambiente. Puertas adentro, la evaluación es fría. Un posible movimiento por Marcelo y Tatiana se mide por encaje deportivo, espacio real en el plantel, proyección a mediano plazo y costo. Sin concesiones, sin atajos. Por eso el tema sigue vivo en las conversaciones internas, pero sin apresuramientos. El escenario existe, los nombres están sobre la mesa, y el mercado todavía tiene capítulos por escribir. Mientras tanto, en Cantera saben que cada decisión debe responder a una pregunta clave. ¿Esto fortalece al proyecto o solo suma ruido? Esa respuesta será la que determine el siguiente paso. El escenario que se analiza en Cantera no nace de la nada. Viene cargado de memoria. Porque antes de pensar en nuevas apuestas, en Pumas hay una pregunta que se repite en voz baja. ¿Ya aprendimos de los errores recientes? Esa duda conecta directamente con un patrón que dejó cicatrices y que hoy pesa más que cualquier discurso de mercado. El caso más fresco es el de Aaron Ramsey. Llegó con cartel europeo, pasado de élite y expectativa alta, pero su paso por Pumas UNAM estuvo marcado por lesiones, poca continuidad y una salida abrupta. El impacto real en la cancha quedó muy lejos de lo prometido. Fue un golpe mediático que no se tradujo en rendimiento sostenido. Antes ocurrió algo similar con Rogelio Funes Mori. Arribó como goleador histórico de Monterrey, pero en Ciudad Universitaria nunca fue ese delantero determinante que el equipo necesitaba. Minutos. Sí. Influencia real. No. Terminó saliendo sin dejar huella deportiva. La lista se amplía. Cristian Tabó llegó como apuesta de recuperación y se fue sin incidencia. Dani Alves, el fichaje más ruidoso de la era moderna del club, representó todo lo que Pumas juró no volver a hacer. Nombre gigante, costo alto y desconexión total con la identidad universitaria. El caso de Igor Meritao también entra en ese grupo de contrataciones irregulares que nunca terminaron de justificar su lugar. Estos antecedentes no son anécdotas. Son contexto. Porque cada decisión fallida no solo afecta a una temporada, condiciona el presupuesto, desgasta el discurso institucional y erosiona la paciencia de la afición. Por eso hoy el club mira el mercado con otro filtro. Ahí aparece el contraste. José Juan Macías no llegó como bombazo ni como promesa de marketing. Llegó con hambre, compromiso y un perfil mucho más alineado a la realidad del club. Cuando estuvo sano, respondió, entendió el entorno, se integró rápido y aportó. No fue un fichaje perfecto, pero sí coherente con lo que Pumas puede ofrecer y exigir. Ese es el debate actual. No se trata de renunciar al mercado, sino de no volver a confundir experiencia con solución. El nombre no garantiza rendimiento, y la urgencia mal gestionada suele salir carísima. Hoy, cada posible refuerzo carga con ese historial sobre la espalda, no como freno, sino como advertencia. En Cantera lo saben, repetir errores por desesperación sería el golpe más duro para un proyecto que recién empieza a ordenarse. Y con esa memoria presente, el club avanza, más cauteloso, más consciente, porque en Pumas, olvidar el pasado suele ser el primer paso para volver a tropezar. Con el proyecto reordenándose y las decisiones fuertes ya tomadas fuera de la cancha, ahora el foco se desplaza inevitablemente al escenario donde todo se valida, el calendario. Porque después de salidas, ajustes internos y nuevas apuestas, Pumas entra al Clausura 2026 sin margen para esconderse. Las fechas ya están puestas y el recorrido dice mucho más de lo que parece a simple vista. El punto de partida no es menor. Pumas UNAM arranca el torneo en casa, en el Estadio Olímpico Universitario, el domingo, 11 de enero, frente a Querétaro. Un debut que exige algo más que 3 puntos. La afición va a medir desde el primer minuto si el equipo entendió el mensaje del torneo pasado y si las correcciones hechas en Cantera empiezan a reflejarse en el funcionamiento. Jugar en CEU siempre pesa, pero esta vez pesa doble. No hay crédito previo, solo expectativas. La calma, si es que existe, dura poco. Apenas unos días después llega la primera prueba pesada fuera de casa. Visita a Tigres UANL. Un escenario que históricamente no concede nada y que sirve como termómetro real. Intensidad, orden, personalidad y capacidad de competir bajo presión. Ese partido va a decir mucho más que cualquier discurso previo. El calendario aprieta todavía más conforme avanza el torneo. Marzo aparece marcado en rojo. Primero el cruce ante Cruz Azul, un duelo que siempre tiene carga emocional y consecuencias anímicas. Y casi de inmediato, el clásico capitalino frente al América, nuevamente en CEU. Dos partidos que no solo mueven la tabla, sino que definen estados de ánimo, credibilidad y relación con la tribuna. Abril tampoco concede tregua. La visita al Chivas en el Estadio Akron aparece como otro punto crítico. Jugar ahí siempre exige personalidad y convicción, especialmente para un equipo que busca consolidar identidad lejos de casa. El calendario no es amable, pero tampoco es una trampa. Es claro. Marca con precisión dónde están las curvas peligrosas y en qué momentos el equipo tendrá que responder como bloque. Para Pumas,
El Clausura 2026 no se define por una sola fecha, sino por la capacidad de sostener rendimiento cuando el contexto aprieta. Todo está sobre la mesa: rivales, escenarios y exigencia. El camino ya está dibujado. Ahora la pregunta no es qué tan duro es el calendario, sino qué tan preparado está Pumas para recorrerlo sin excusas. Con el calendario ya definido y el proyecto entrando en fase de exigencia real, hay un movimiento que cambia el pulso completo de Pumas UNAM. No es un fichaje, no es una promesa, es un regreso que toca fibras profundas en Ciudad Universitaria. Antonio Sancho vuelve a Pumas y lo hace en un rol que no permite medias tintas: vicepresidente deportivo. Para entender el peso de este regreso hay que mirar atrás. Entre 2014 y 2016, Sancho encabezó una de las etapas más reconocibles del Pumas reciente. No hubo títulos, es cierto, pero sí algo que en CEU vale casi lo mismo: identidad, competitividad y respeto. Ese equipo volvió a ser protagonista, clasificó a liguilla en 3 de 4 torneos y llegó a la final de la Apertura 2015, una de las más recordadas del fútbol mexicano por su dramatismo y nivel. Aquel Pumas también se midió fuera de casa en serio. La participación en la Copa Libertadores dejó una huella clara: cuartos de final, noches pesadas, escenarios exigentes y un equipo que no se escondía. Ese contexto es clave para entender por qué el nombre de Sancho nunca se borró del imaginario auriazul. No fue nostalgia barata, fue memoria funcional. El contexto actual, sin embargo, es mucho más complejo. Pumas viene de una apertura 2025 frustrante, con apuestas fuertes que no rindieron, salidas dolorosas y una reestructuración que quedó a medias. La salida de Miguel Mejía Barón dejó un vacío simbólico enorme y obligó al club a redefinir su rumbo. En ese escenario, el regreso de Sancho no es decorativo, es estructural. Sancho no vuelve a prometer títulos ni a vender humo, vuelve a ordenar, a leer el momento, entender los límites del presupuesto y tomar decisiones incómodas cuando haga falta. Su responsabilidad abarca tanto el equipo varonil como el femenil, y su reto es claro: devolver coherencia a un proyecto que se perdió entre discursos ambiciosos y resultados pobres. La presión existe, y es lógica. La afición recuerda lo que fue capaz de construir antes y, por lo mismo, espera señales claras. No milagros inmediatos, pero sí un rumbo reconocible. En CEU saben que la paciencia no es infinita, pero también entienden que esta vez el camino debe ser más sólido que espectacular. El regreso de Antonio Sancho marca una frontera. Antes hubo improvisación, parches y apuestas desalineadas. Ahora, el mensaje es otro: estructura antes que ruido, identidad antes que nombre propio. Su figura no garantiza éxito automático, pero sí eleva el estándar de decisión. Con Sancho en cantera, Pumas deja claro algo: el proyecto ya no va de parches ni de golpes de efecto. Va de memoria, carácter y responsabilidad. Y en un club como Universidad, eso pesa tanto, o más, que cualquier contratación. En Pumas UNAM, no todas las salidas se anuncian con ruido ni generan debate inmediato. Algunas ocurren en silencio, casi sin titulares, pero tocan directamente el nervio de la identidad universitaria. La despedida de Andrés Araujo es una de ellas. Araujo no es un nombre mediático ni una figura reconocida para el gran público. Y justamente ahí está el punto. Llegó a cantera con 11 años, recorrió todo el proceso formativo, se consolidó en el Sub-21 y fue parte del equipo campeón de la Apertura 2025 en esa categoría. Más de 70 partidos, liderazgo defensivo, continuidad. Cumplió el camino completo que históricamente Pumas presume como modelo. Y aún así, el salto nunca llegó. Ni minutos, ni prueba real, ni una oportunidad en el primer equipo. Su mensaje de despedida fue respetuoso, agradecido y sin reproches. Habló de valores, de personas, de formación humana. Exactamente de los conceptos que durante décadas diferenciaron a Pumas del resto del fútbol mexicano. Y por eso su salida incomoda más de lo que parece. Desde lo deportivo, Araujo no desarma al plantel. No cambia un resultado ni altera una alineación. Pero desde lo simbólico, el impacto es fuerte. Porque cuando un club que se define por su cantera deja ir a un canterano sin debutar, el debate deja de ser individual y pasa a ser estructural. El mensaje que baja a cantera es delicado. Formarte bien no garantiza oportunidad. En los últimos torneos, Pumas habló mucho de jóvenes, pero confió poco en ellos cuando el contexto se volvió exigente. En los partidos donde el margen se achicó, la respuesta no fue la base, fue mirar hacia afuera. Esa lógica acumulada explica por qué hoy hay futbolistas que completan ciclos formativos enteros sin siquiera asomarse al primer equipo. Esta salida, además, no ocurre aislada. Se da en medio de una evaluación profunda del plantel, de ajustes internos y de un mercado que no solo suma nombres, sino que empieza a decidir a quién soltar. Araujo fue el primero en salir sin ruido,
pero no necesariamente el único movimiento que expone una revisión más amplia. Pumas no pierde a un titular, pierde una señal. Y en un club cuya identidad se construyó sobre la formación, esas señales pesan tanto como cualquier fichaje, porque si el proyecto apunta a reconstruirse desde la coherencia, las decisiones deben acompañar el discurso. La salida de Andrés Araujo no es una tragedia deportiva, es una advertencia temprana. Y mientras una puerta se cierra en silencio, otras empiezan a crujir dentro de Cantera, donde el mercado ya no solo habla de llegadas, sino de quienes deberán resistir la sacudida interna que recién comienza. La salida silenciosa de un canterano dejó una señal clara en Cantera: el proyecto está en evaluación real. Y cuando ese proceso se activa, no solo se revisa lo que se va, también se estudia con lupa qué oportunidades externas pueden tener sentido. En ese contexto empezó a circular un escenario particular: Marcelo Flores y Tatiana Flores. Ambos atraviesan un momento parecido en Tigres UANL. Talento hay, historial en selecciones también, pero la realidad es dura, los minutos no llegaron. Marcelo nunca terminó de consolidarse en el primer equipo varonil, mientras que Tatiana sigue buscando continuidad real en el femenil. Cuando dos futbolistas jóvenes con proyección quedan atrapados en ese limbo competitivo, el mercado inevitablemente reacciona. Ahí aparece Pumas UNAM, no como impulso, ni como solución express, sino como contexto. En el varonil, Marcelo encaja como un perfil creativo, móvil, con capacidad para moverse entre líneas y ofrecer variantes en un ataque que todavía busca mayor claridad en los últimos metros. No llegaría con la etiqueta de Salvador ni como fichaje mediático, sino como una pieza a trabajar, algo que históricamente Pumas supo hacer cuando el entorno es el adecuado. En el femenil, el análisis es distinto y más cuidadoso. Tatiana es vista como un proyecto con margen de crecimiento evidente, pero el momento del equipo y las decisiones recientes en la planificación obligan a evaluar cada incorporación con lupa. Aquí no se trata de sumar apellidos, sino de mantener coherencia colectiva. El factor que añade una capa extra a este escenario es el entorno familiar. Silvana Flores ya forma parte de Pumas, conoce la exigencia diaria y el funcionamiento interno del club. Eso no define decisiones por sí solo, pero sí pesa en la lectura humana del posible movimiento. No por romanticismo, sino por entendimiento del ambiente. Puertas adentro, la evaluación es fría. Un posible movimiento por Marcelo y Tatiana se mide por encaje deportivo, espacio real en el plantel, proyección a mediano plazo y costo. Sin concesiones, sin atajos. Por eso el tema sigue vivo en las conversaciones internas, pero sin apresuramientos. El escenario existe, los nombres están sobre la mesa, y el mercado todavía tiene capítulos por escribir. Mientras tanto, en Cantera saben que cada decisión debe responder a una pregunta clave: ¿esto fortalece al proyecto o solo suma ruido? Esa respuesta será la que determine el siguiente paso. El escenario que se analiza en Cantera no nace de la nada. Viene cargado de memoria. Porque antes de pensar en nuevas apuestas, en Pumas hay una pregunta que se repite en voz baja: ¿ya aprendimos de los errores recientes? Esa duda conecta directamente con un patrón que dejó cicatrices y que hoy pesa más que cualquier discurso de mercado. El caso más fresco es el de Aaron Ramsey. Llegó con cartel europeo, pasado de élite y expectativa alta, pero su paso por Pumas UNAM estuvo marcado por lesiones, poca continuidad y una salida abrupta. El impacto real en la cancha quedó muy lejos de lo prometido. Fue un golpe mediático que no se tradujo en rendimiento sostenido. Antes ocurrió algo similar con Rogelio Funes Mori. Arribó como goleador histórico de Monterrey, pero en Ciudad Universitaria nunca fue ese delantero determinante que el equipo necesitaba. Minutos, sí. Influencia real, no. Terminó saliendo sin dejar huella deportiva. La lista se amplía. Cristian Tabó llegó como apuesta de recuperación y se fue sin incidencia. Dani Alves, el fichaje más ruidoso de la era moderna del club, representó todo lo que Pumas juró no volver a hacer: nombre gigante, costo alto y desconexión total con la identidad universitaria. El caso de Igor Meritao también entra en ese grupo de contrataciones irregulares que nunca terminaron de justificar su lugar. Estos antecedentes no son anécdotas, son contexto, porque cada decisión fallida no solo afecta a una temporada, condiciona el presupuesto, desgasta el discurso institucional y erosiona la paciencia de la afición. Por eso hoy el club mira el mercado con otro filtro. Ahí aparece el contraste. José Juan Macías no llegó como bombazo ni como promesa de marketing. Llegó con hambre, compromiso y un perfil mucho más alineado a la realidad del club. Cuando estuvo sano, respondió, entendió el entorno, se integró rápido y aportó. No fue un fichaje perfecto, pero sí coherente con lo que Pumas puede ofrecer y exigir. Ese es el debate actual. No se trata de renunciar al mercado, sino de no volver a confundir experiencia con solución. El nombre no garantiza rendimiento, y la urgencia mal gestionada suele salir carísima. Hoy, cada posible refuerzo carga con ese historial sobre la espalda, no como freno, sino como advertencia. En Cantera lo saben, repetir errores por desesperación sería el golpe más duro para un proyecto que recién empieza a ordenarse. Y con esa memoria presente, el club avanza, más cauteloso,
Más consciente, porque en Pumas, olvidar el pasado suele ser el primer paso para volver a tropezar. Con el proyecto reordenándose y las decisiones fuertes ya tomadas fuera de la cancha, ahora el foco se desplaza inevitablemente al escenario donde todo se valida, el calendario. Porque después de salidas, ajustes internos y nuevas apuestas, Pumas entra al Clausura 2026 sin margen para esconderse. Las fechas ya están puestas y el recorrido dice mucho más de lo que parece a simple vista. El punto de partida no es menor. Pumas UNAM arranca el torneo en casa, en el Estadio Olímpico